Buenos días, bendecidos estamos aquí en la casa del Señor. Fuerte saludo a todos los que están aquí. Feliz Día de los Padres a todos los que son papás. Feliz Día de los Padres. A los que nos están viendo en sus casas, un fuerte abrazo desde acá, desde Harlingen, Texas. Estamos aquí hoy celebrando el Día de los Padres y vamos a estar viendo nuestro Padre. Vamos a estar conociendo un poco más a nuestro Padre. Vamos a conocer más a nuestro Salvador. Así que yo quiero que ahí donde estamos, voy a leerles. Déjame cambiarme los ojos, porque con estos no veo bien. Voy a compartirles en Romanos 2:4. Dice: ¿o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Acompáñenme a orar ahí donde están. Padre, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias, Padre, en este día. Porque hoy nos das la oportunidad de reunirnos como tu familia, Señor. Padre, tú conoces cada historia que está en este lugar, Padre. Y tú corriste a nosotros, tú nos buscaste, Señor. Gracias por eso. Aún cuando estuvimos lejos de ti, Padre, con un corazón duro, tú fuiste donde nosotros y nos rescataste. En este tiempo, Padre, te quiero pedir que toques nuestros corazones, Padre, que quites cualquier raíz de orgullo que haya en nuestros corazones, que nos haga justificarnos a nosotros mismos, Padre. Te pedimos que nos des un corazón honesto, un corazón nuevo, que viva para tu gloria, Señor. Padre, ilumina tu palabra en esta mañana en nuestras mentes, en nuestros corazones, que no veamos una historia más de la palabra de Dios, Señor, sino el retrato que tu Hijo Jesucristo nos plantó en esta parábola, Padre. Acerca de ti, que tú corres hacia nosotros, nos abrazas sin condiciones. Enséñanos a recibir, Padre, en este día tu gracia, sin merecerla, Padre, no por obras que hayamos hecho, Padre. Tu gracia, Padre. Que no veamos la celebración de otros con un corazón dañado, Padre. Que este estudio no solo traiga ideas nuevas a nuestra mente, sino que transforme nuestros corazones a través de tu palabra, Señor. Padre, queremos escuchar tu voz en esta mañana. En el nombre de Jesús, háblanos, Padre. Amén, amén y amén. Así que, hermanos, aquí estamos esta mañana. Estamos celebrando el Día de los Padres. ¿Y cuántos tienen planes de celebrarlo hoy como con una carnita asada? Estamos en el Valle de Texas, ¿verdad? Una carnita asada, una buena fiesta, todo. Yo creo que esa es la imagen que quiero que tengamos en nuestra mente en esta mañana. Imaginémonos esta escena antes de entrar a la palabra. Es sábado por la tarde y hay una fiesta enorme. Hay olor a carne asada corriendo te llega. Y dentro de esa casa hay un padre que está celebrando porque su hijo menor, el que se había desaparecido por meses, el que daba por muerto, había regresado a la casa. Pero había regresado flaco, apestoso, sucio, olía a cerdo. Pero en esta misma escena este mismo cuadro que tengo, quiero que vean que también había otro hijo en el porche, en el balcón afuera, bien enojado, con sus brazos cruzados, diciéndole a su padre: yo no voy a entrar ahí. Este era el que pagaba las cuentas, uno muy responsable. Siempre estuvo con su padre y le decía: papá, yo ahí no voy a entrar. Esta es la foto que Jesús nos pinta en la parábola del hijo pródigo. Pero yo la miro más como un padre bondadoso, porque se enfoca más en lo que Dios hace que en las acciones de sus hijos. Esta parábola, cuando la vamos a estar estudiando, es una foto que Jesús no la pinta de una manera bien delicada. Jesús está en la mesa con un montón de fariseos estaba discutiendo, ya había hablado 2 parábolas anteriores, y es una historia bien delicada, pero cuando pensamos en delicado no era frágil como una flor, es delicada como una granada que dejaron encima de una mesa, porque Él les va a confrontar con una explosión de palabras a estos religiosos.
Se parte en dos la parábola, porque hay dos formas de perderse. Ahí está la historia de un muchacho que se va lejos para gastar todo lo que quería del padre, y está el que está en la casa, que lo quiere gastar aquí, ahí en su casa. La mayoría de nosotros nos podemos identificar bien rápido con el muchacho, con el hijo pródigo, el que se fue bien lejos. Pero yo creo que todos nosotros hemos sido los dos en cualquier parte de nuestras vidas, en nuestro pasado. Jesús no terminó la parábola con el hijo que se fue, no la terminó con un abrazo. Cuando Jesús dio esta parábola, la terminó con un padre rogándole a su hijo que entrara. Y aquí está la hermosura del Evangelio. Y Jesús la deja así a propósito. Porque cuando entramos al libro de Lucas, no solo para ver el hijo que volvió, vamos a mirarnos en el espejo del hijo que no quiso entrar. Mirémonos en ese espejo por un momento. Porque la pregunta que traigo esta mañana para que meditemos en ella no es si Dios perdona lo peor de lo peor, porque eso ya lo sabemos y podemos decir que sí a ciegas. La pregunta que le tengo a la iglesia es si nos alegramos de la soberanía de Dios en la salvación, si la aceptamos y estamos de acuerdo y lo alabamos y lo adoramos por lo que Él hace y Él decide hacer. Esta parábola enfatiza más la gracia del Padre que la rebelión del Hijo. Y a diferencia del pastor y la mujer que Jesús estaba hablando en las dos parábolas anteriores, este padre no salió a buscar a su hijo, sino que fue el recuerdo de la bondad de su padre lo que llevó al muchacho al arrepentimiento y al perdón. Repito, Romanos 2:4 dice: o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios guía al arrepentimiento. Es hermoso lo que Dios hace en nuestras vidas. Y ahora vamos a entrar a la parábola. En Lucas 15:11 dice: y Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos. Ya vemos cómo Jesús empieza la parábola con el padre y no con los hijos. Ya Jesús está enfocándose en el padre y no en el drama de los muchachos. Y el menor de ellos le dijo al padre en el versículo 12: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar los cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Aquí vemos, hay un punto bien importante que vemos, que cuando este muchacho salió al mundo parece que alguien vino a hacerle un favor, pero vemos lo que el mundo nos hace. El mundo parecía que le estaba dando trabajo, le estaba haciendo un favor, pero lo estaban humillando. Y eso es parte de lo que el mundo hace cuando nosotros nos vamos lejos, cuando nos vamos fuera de la casa del Padre. Parecen que son bendiciones, pero el mundo está perdido. Estamos viendo un pecador que no estaba buscando a Dios, estaba entretenido con los cerdos. Eso es lo que hace el pecado en las vidas de nosotros. Yo me puedo identificar con eso. A lo mejor otras personas no, pero yo me puedo identificar con eso. Estamos viendo la parte doctrinal que se nos ha enseñado por años, que el pastor Daniel nos enseña todos los domingos. Esto es lo que se llama depravación total. Llegamos a lo que es la depravación total del hombre. Se rebeló, su hijo estaba rebelde, se quiso ir a un país lejano. Y no estoy hablando, muchas veces el país lejano no es que te tienes que ir para Dallas, para otro. No, estamos hablando de nuestro corazón. Miremos nuestro corazón, ¿dónde está? Si está lejos o está cerca. Y si vamos a la ley judía, el hermano mayor podía recibir hasta el doble de la herencia. Los hijos podían pedir la herencia. Y era legal hacerlo. Pero que un hijo le pidiera la herencia a su padre en ese tiempo era como decirle: Padre, quiero que estés muerto. Era un insulto. No era un acto de amor.
Y seamos honestos, esto se lo traigo del fondo de mi corazón. Los mayores o los peores problemas en los que nosotros nos podemos meter, en los que un hombre o una mujer se pueden meter, comienzan cuando empezamos a hacer lo que nosotros nos da la gana. Cuando hacemos lo que nos da la regalada gana, ahí empiezan los mayores problemas de la vida, porque siempre nos metemos en problemas cuando valoramos más las cosas que a las personas, el placer más que el deber. Y los lugares lejanos muchas veces los estamos buscando más que las bendiciones que tenemos en casa. Esta parábola a mí me impactó mucho y me confrontó mucho, porque yo he sido partícipe de los dos. No me voy a identificar solo como el hijo pródigo, sino también como el hermano mayor. Jesús, cuando vemos Lucas 12:15, vemos cómo Jesús advierte de este problema y les dijo: estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga en abundancia, su vida no consiste en sus bienes. La avaricia, el querer tener más, el enfocarnos más en las cosas que podemos comprar o deleitarnos más en lo que podemos comprar, no lo vamos a poder hacer si no nos deleitamos en lo que no podemos comprar. Ya con los años yo puedo ver personas más adultas asintiendo, pero como joven muchas veces no lo podemos ver. A mí Dios me tuvo que frenar y me sigue frenando muchas veces. El problema es que el codicioso, iglesia, jamás se sacia. Eso es una actitud horrible. La codicia en nuestras vidas jamás se va a saciar. Por mucho que tenga un corazón insatisfecho, lo que nos va a conducir es a una vida decepcionada todo el tiempo. Siempre vamos a encontrar decepción en esa parte. El hijo pródigo por las malas, él aprendió que no se puede disfrutar de las cosas que compramos con dinero si no disfrutamos las que no podemos comprar. El pueblo que estamos viendo, este muchacho, su corazón estaba lejos. No estamos hablando de que él fue corriendo para otro lugar. Vamos a verlo en el aspecto espiritual. El hijo menor soñaba con disfrutar de su libertad, pero lejos de casa, lejos de su padre y lejos de su hermano mayor. Ese era su deseo. Cuando vemos por qué se perdió este muchacho, él se perdió por obstinado. Era obstinado. En las otras dos parábolas anteriores, la oveja se perdió por necedad y la moneda por descuido, pero este era obstinado. Quería salirse con la suya y así se rebeló contra su padre y le rompe el corazón al padre. Pero cuando se fue, ¿qué fue lo que le pasó? No era la vida que él esperaba. Sus recursos se le agotaron. Los amigos lo abandonaron. Y llegó una hambruna y el muchacho se vio obligado a hacer por un extraño lo que no había querido hacer por su padre: trabajar. No quería trabajar por su padre. En esta parte nosotros vemos el pecado en la vida de aquellos que rechazan la voluntad de Dios. Cuando nosotros vemos que el pecado siempre nos va a prometer algo como libertad. El pecado nos engaña y el pecado nos promete libertad, pero lo que trae es esclavitud. En Juan 8:34 dice: y Jesús le respondió: en verdad os digo, todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. El pecado muchas veces, este muchacho quería la libertad, se quería ir, pero terminó siendo un esclavo. El pecado muchas veces nos ha prometido éxito en el pasado y eso lo he podido ver en mi propia vida. Éxito, pero lo que trae es fracaso. Promete una vida en abundancia muchas veces, irnos lejos a hacer mucho dinero o hacer lo que nos da la gana lejos. Pero la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado nos engaña, nos destroza la vida de una manera horrible. Este muchacho pensó que él iba a encontrarse consigo mismo lejos, yéndose lejos, pero lo que hizo fue perderse. Él lo que hizo fue irse, se perdió. Cuando Dios queda fuera de nuestras vidas, iglesia, el gozo se va a convertir siempre en una esclavitud. No vamos a tener un gozo sincero. Y esto es la realidad que estaba viviendo este hombre. Pero
Vamos a continuar con la parábola en Lucas 15, del 17 al 19 voy a leer. Dice, entonces volviendo en sí dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Aquí vemos el arrepentimiento. Y eso exactamente fue lo que pasó cuando él estaba cuidando esos cerdos. El joven, veamos lo que sucedió. Este joven cambió de opinión sobre sí mismo y su situación. ¿Y qué pasó? Admitió ser un pecador. En ese momento él admite que él es un pecador y que ha pecado contra el Padre y contra su casa. Confesó que el Padre era un hombre generoso y que servir en su casa era mejor que la libertad en un país lejano. Reconoció la verdad. La bondad de Dios es la que nos lleva al arrepentimiento, como dice Romanos 2:4. Os tienen pocos las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. La bondad de Dios, estamos viendo la bondad de nuestro Padre. Y así le puse como tema a este compartir. Un Padre bondadoso. Si el muchacho solamente hubiese pensado en sí mismo, en ese momento, que él solamente hubiese pensado en él, en su situación de hambre y soledad, lo único que hubiese pasado era que se hubiese deprimido y se hubiese desesperado. Era lo único que iba a pasar en su vida. Pero todas estas circunstancias le ayudaron a él a ver al Padre de una nueva manera y tuvo nueva esperanza. Yo no sé si podemos ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a través de esta parábola. Su padre era bueno con los sirvientes y él lo sabía. A lo mejor le iba a estar disponible de recibir a su hijo para atrás. Y esa fue la esperanza que él tuvo. Este joven no se quedó lamentándose en ese momento con hambre. Vamos a ver ese arrepentimiento que vino a su vida. Lo hizo ir, lo hizo caminar, lo hizo regresar hacia su Padre. Y eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Eso es lo que hace nuestro Padre en nuestras vidas. El verdadero arrepentimiento siempre implica la voluntad, la mente y las emociones de nosotros. Yo recuerdo el momento en que Dios me habló, como nuestro pastor nos ha estado enseñando. Recuerdo esa voz clara, exacta donde tenía que ir. Y fui y lo obedecí. Y en menos de 2 horas me estaban compartiendo el evangelio. Y mi vida cambió desde ese momento. Eso pasó hace 15 años atrás. Y Dios ha sido tan fiel que aquí estoy contándole las buenas nuevas. Porque solamente Dios lo pudo haber hecho. Su padre era un hombre bueno con los sirvientes. Imagínate cómo iba a ser con su hijo. Segunda de Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Este muchacho hubo una situación en su corazón, hubo una obra milagrosa de parte del Espíritu de Dios. Hubo un despertar que solamente pudo venir de Dios, como solamente lo hizo con nosotros. Nosotros no pusimos la chispa inicial para esta salvación. No fue algo bonito que nosotros tuviésemos. Fue Dios quien lo hizo en su bondad y nos salvó. La gracia de Dios en nuestras vidas. El arrepentimiento que tanto escuchamos es solo obra de Dios. En Hechos 11:18 dice, y al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Gloria a Dios. Cuando Dios nos concede, cuando Dios nos concedió ese arrepentimiento, es cuando nosotros obedecimos ese llamado que Él nos hizo. Fue cuando pudimos obedecer esa voz que nos llamaba y ponemos la fe salvadora en Jesucristo. En Hechos 20:21 dice, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dios hace esto y nosotros lo podemos testificar. Cuando
Cuando vemos lo que es la gracia de Dios en nuestras vidas, esa gracia irresistible, no la pudimos negar. Yo no sé ustedes, pero yo no pude tomar una dirección que no fuera la de seguir a mi Padre. Y llegué hasta acá. Por eso nosotros estamos aquí. Porque Dios te ha llamado. Dios te llama a conocerlo. Dios nos llama a conocerlo cada día más. Y tenemos que ser honestos. Muchas veces no queremos. Pero es Dios. Esta es la obra de Dios en nuestros corazones. Porque si miramos nuestras vidas hace 15, 20 años atrás, los años que sean, en donde estuviésemos un domingo en la mañana. Dios ha sido muy bondadoso que nos tiene a salvos en un lugar seguro en su casa. Gloria a Dios por eso. La gracia de Dios es una gracia irresistible que nosotros no la podemos... vamos a verlo según no mi ejemplo y no lo que te quiero decir. Vamos a ver el ejemplo de Jesús, cómo funciona esta gracia. En Lucas 15, 20, este joven fue hacia su padre, pero él fue gozoso. Él no fue obligado. Cuando llegamos al versículo 20 de Lucas 15 dice, y levantándose fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. 22. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traed la mejor ropa, vestirlo y poner un anillo en su mano y sandalias en los pies. Ni lo dejó terminar de hablar y dijo, vamos a celebrar que mi hijo llegó a casa. El versículo 23 dice, y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijamos. Y el versículo 24 dice, porque este hijo mío estaba muerto, ha vuelto a la vida, estaba perdido, ha sido hallado, y comenzaron todos a regocijarse. Esta es la imagen de lo que hace el Padre cuando nosotros nos arrepentimos. Hay una fiesta, hay una promesa en el reino de los cielos para todos aquellos que creemos en Jesucristo. Y esta promesa solamente nos la da Dios en nuestro corazón, la imprime en nuestra vida y por eso lo podemos creer. No es algo que nos hemos endoctrinado, no es algo que nos han enseñado, es que Dios nos convictó en nuestro corazón y por eso caminamos para su gloria. Este es el corazón de la parábola. Aquí vemos el corazón de Jesús, aquí vemos el corazón del Padre. El Padre va primero, no fue el Hijo el que fue. El Padre se movió hacia su Hijo. El Padre corrió hacia donde su Hijo. No fue la iniciativa del Hijo. Jesús en este momento estaba respondiendo a unas acusaciones que le habían hecho. En el versículo 2 de Lucas 15 dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Y ahí los confronta. Mira lo que hace el Padre. El Padre corre. Esto es lo que estamos viendo, es la doctrina de la gracia en acción. No puesta, planteada en una idea. Estamos viendo lo que hace Dios. Y no es un invento mío, porque estas palabras las dijeron nuestro Salvador Jesucristo. No hay manera de interpretarlo de otra forma. En la bondad de Dios, Él corre hacia nosotros. Dios tomó la vergüenza de nosotros como hijos. Y eso es lo que se llama la elección y adopción. Amor previo y merecido. Nuestro Padre fue quien nos buscó. Y le damos gloria a Dios por eso. Dios está en control de nuestra salvación desde el principio hasta el fin. El Padre no dejó que ni el Hijo terminara de hablar. Lo calló, lo interrumpió y lo perdonó. Y en el momento ordenó que se empezara una celebración. Ese es nuestro Padre. Ese es nuestro Padre bondadoso. Aquí vemos la ilustración de nuestro Padre celestial cuando un pecador se arrepiente. Nuestro Padre, lo podemos cantar, lo hemos cantado esta mañana. Es un Padre que está lleno, es rico en misericordia, gracia y amor. Veamos Efesios 2. Voy a leer del 1 al 8. Dice, y Él os dio vida. Esto es lo que ha hecho nuestro Padre por nosotros. Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne,
satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, ¿pero quién? Pero Dios. No dice que yo, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Aun cuando estábamos muertos. ¿Cuándo? Aun cuando estábamos muertos en vuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Esta es la salvación de Dios. No dice lo que yo hago, es lo que Dios hizo. Y este es nuestro Padre en una expresión bondad, la bondad más grande que podamos ver. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Gloria a Dios, porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Aquí vemos la bondad de un Padre. No dependió de nosotros. Queremos celebrar a un Padre hoy. Alabemos a nuestro Señor. Adoremos a nuestro Padre Celestial. Porque no hay otra cosa que podamos hacer. Estábamos muertos, aun cuando estábamos muertos. Nuestro Padre nos buscó. Todo esto, cuán hermoso es. Y es hermosísimo. Pero es solo posible por el sacrificio de su Hijo en la cruz. Todo es hermoso, pero para que esto fuera real, nuestro Padre tuvo que enviar a su único Hijo. Ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro tenía uno solo. Y para que todo esto fuera verdad, Él envió a su Hijo a morir en una cruz y a pagar el sacrificio perfecto. Y por eso hoy nosotros somos salvos. Nuestra fue imputación. Dios agarró nuestro pecado y envió a su Hijo perfecto, que nunca había pecado, a morir en una cruz por nosotros. Ese es nuestro Padre. Un Padre que no se puede comparar con ninguno de nosotros porque no es humano, es nuestro Dios. Y no importa cuánto nosotros a veces por YouTube o por estos canales escuchamos canciones que dicen que cantantes o otros predicadores están afirmando, mira, nosotros no somos salvos por el amor de Dios. Si escuchas eso mucho de que Dios nos amó y fuimos salvos por su amor, no, nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Y la gracia fue un amor que pagó un precio. Dios nos amó y fue y mandó a su Hijo y pagó un precio por nosotros. No se quedó en un sentimiento sentado. Eso es gracia. No, ¿quién de nosotros merecía que el Hijo Santo de Dios pasara por lo que pasó para que nosotros hoy alabemos a nuestro Padre, alabemos a nuestro Señor? Cuando vemos la parábola, vemos que el Padre corrió. Y para darles un poco de contexto, en ese tiempo los ancianos no corrían a donde nadie. ¿Por qué explica que el Padre corrió cuando los ancianos no corrían? Porque el amor que nos tenía Dios, Él lo quiso demostrar con una acción. El amor de su Padre, el amor que el Padre le tenía al Hijo, Él decidió mostrarlo y corrió a donde su Hijo. Tenía mucho deseo de demostrar ese amor. Lo que el Hijo buscaba lejos, lo encontró de vuelta en su casa. ¿Qué encontró? Gracia, amor, misericordia. Eso ya estaba en su casa. No tenía que ir lejos a buscarlo. La diferencia la pudimos ver cuando en vez del Hijo decir, Padre, dame, le dijo, Padre, hazme. Él estaba dispuesto en ese momento a ser un siervo. Él estaba dispuesto a servirle a su Padre, a que su Padre lo transformara. Su Padre en ningún momento le pidió que ganara ese perdón, porque ninguna de nuestras obras puede salvarnos de pecado. Efesios 2:8 al 10 dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. 9, no por obras, para que nadie se gloríe,
porque somos hechura suya, creados en Cristo, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios está en control de todo. Nuestro Padre tiene el control de todo desde el principio hasta el fin. Cuando este muchacho joven, él regresó a su casa, él lo que encontró fue el significado de la palabra misericordia. Porque si hubiese sido tratado según la ley, hubiese habido un funeral en vez de una celebración. Lo hubiesen matado por lo que le hizo a su padre. Salmos 103, 10 al 13 dice: no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como está de lo alto los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Gloria a Dios. Estamos viendo cómo todo se centra en un Dios bondadoso, en un Padre bondadoso. La salvación, nuestra salvación, que muchas veces podemos pasar por algo liviano, es el regalo más inigualable que nosotros podemos tener de un Padre perfecto y soberano. Por eso no la debemos de agarrar en algo liviano. Hay una parte bien interesante. El padre dice: mi hijo, el que estaba muerto y ahora está vivo. Él estaba perdido y ahora ha sido hallado. Cuando vamos a Juan 5:24, dice: en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Aquí nosotros podemos ver nuestra propia experiencia de salvación, iglesia. Un día nosotros escuchamos la voz de Dios. Un día nosotros pudimos escuchar la voz de Dios, y espero que escuche la voz de Dios hablándote en tu corazón en este momento. Vamos a ver en Juan 14:6 dice: y Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí vemos la semejanza del regreso de este joven con su padre y nuestro regreso al Padre por medio de Jesucristo. Nosotros escuchamos la voz de Dios. Un día fuimos a nuestro Padre, pero cuando vemos que Jesús dice: yo soy el camino, el joven estaba perdido. Jesús dice: yo soy la verdad, el joven era un ignorante. Y Jesús dice: yo soy la vida, y él estaba muerto. Aquí estamos viendo lo que pasó en nuestro corazón, lo que pasó en nuestras vidas, si nos podemos identificar con este joven. Hay una sola manera de ir al Padre, y es a través de la fe en Jesucristo. No hay otra manera, y esa fe nuestro Padre bondadoso nos la dio y la puso en nuestro corazón. La gracia de Dios es una gracia que es soberana. No hay nadie que la pueda controlar. Nadie puede decidir lo que Dios va a hacer. Y cuando continuamos en la parábola, en Lucas 15:25, vamos a leer hasta el 32. Dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danza. Y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era todo aquello? Y le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido todos tus bienes con rameras, mataste el becerro más engordado. Y él le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer la fiesta y regocijarnos,
porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Hay que celebrarlo, gloria a Dios por esto. Cuando nosotros vemos aquí, no vemos un hermano envidioso, iglesia. No estamos viendo un hermano envidioso y no miremos para allá con esos ojos. Lo que estamos viendo es la exposición de la gracia soberana de Dios frente a dos expresiones diferentes, pero de la misma depravación. Hay una sola raíz. Los dos tenían una misma raíz, depravación. Los dos eran pecadores, lo que pasa es que se miraba diferente. Los dos estaban perdidos. Esto es lo que llamamos depravación total en la doctrina bíblica. Y muchos de nosotros hemos sido ambos. ¿Con cuál nos identificamos hoy? El hijo menor era un pecador, pero el mayor también estaba perdido. El hijo menor rompió la ley, pero la rompió abiertamente. Se podía ver lo que él hacía. Porque se fue y se gastó la herencia con rameras, con prostitutas, se fue a hacer fiesta para allá lejos. Pero el hijo mayor rompió la ley internamente. Como cuando dijo, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y esto es lo que él, por su obediencia, esto es lo que llamamos justicia propia. Y la justicia propia no es fe. La justicia propia no viene por gracia. Y así eran los fariseos religiosos que estaban sentados en la mesa con Jesús en ese momento. Eran personas bien estudiadas y criticones y bien feos, porque cuando vemos lo que dice Mateo 23 del 25 al 28, vamos a ver cómo sus acciones externas eran irreprochables, pero la actitud que tenían aquí adentro era abominable. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno? Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Imagínate. Eran hombres, en palabras simples, Jesús le estaba reclamando que cuidaban su apariencia, pero no cuidaban su corazón. Solo querían verse santos por fuera, como se miraban por fuera. Bien acicaladitos, bien estudiosos, pero por dentro estaban dañados. Había envidia, coraje, rencor, religión. Era lo que había dentro de ellos. No había ocurrido una transformación. Estaban llenos de religión. Ambos hijos lo que querían eran los bienes del padre. Uno los quería para gastarlos lejos, pero el otro los quería gastar en la casa. Era lo mismo. Deseaban lo mismo. Tener los beneficios de su padre. No tenían ninguna intención de hacer nada bueno con eso. ¿Pero por qué lo hacían? Porque la depravación total no es solo inmoralidad. A veces nos creemos que la depravación total es solamente ser inmoral. Pero también el moralismo sin el amor de Dios es depravación total. Jesús nos enseñó, el mismo Jesús en Lucas 10, 25 al 28, nos enseñó los mandamientos que Él nos da más importantes aquí en la tierra. Dice, he aquí, cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerla a prueba dijo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. El hermano mayor había quebrantado ambos, porque él no amó a Dios que estaba representado por su padre y tampoco el prójimo representado por su hermano. Los había quebrado los dos, pero como Dios es rico en misericordia, tomó la iniciativa de acercarse al hijo. En la parábola estamos viendo que siempre la iniciativa es del Padre. Y esto es lo que llamamos gracia monergista. Dios hace todo el trabajo de la salvación sin que nosotros aportemos esa chispa inicial.
Es Dios quien hace toda la obra. La palabra de Dios nos enseña que la salvación es del Señor de principio a fin. Entonces, ¿cuál es el testimonio que nosotros vamos a salir a dar si eso es así? Primera de Juan 5:11. Y el testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo Jesucristo. Esto es lo que testificamos, que solo hay vida eterna en Cristo Jesús donde quiera que vayamos. No hablamos sobre mí o sobre cualquier otra cosa. Es Jesús el que nos da esta vida. Cuando vemos al menor, vemos que el padre corrió a él. Pero cuando vemos con el mayor, vemos que el padre está rogándole. ¿Con cuál nos identificamos hoy? La mera verdad, mira, ya hablo como mexicano. La mera verdad es que nadie entra por sí mismo. En los dos ejemplos, el padre corrió o el padre lo llamó. Nadie puede entrar por sí mismo porque es el padre quien toma la iniciativa. ¿Por qué? Porque el hijo estaba muerto y ahora era revivido. La regeneración que tanto estudiamos procede a la entrada de esta fiesta. No es que el hijo se arrepiente y el padre lo aceptó, es que el padre le da una nueva vida y por eso hay fiesta en el cielo, por eso hay gozo en el cielo, en el reino de los cielos. Esto es por gracia sola, iglesia. Si el hijo mayor hubiese entrado por las buenas obras y por toda su obediencia, la fiesta sería un salario, sería la paga por lo que él hizo, no sería gracia. El padre le recuerda, cuando el hijo le pide un becerrito, el padre le recuerda, todas mis cosas son tuyas. Todo lo que tengo es tuyo. No era por trabajo, era por afiliación. Vamos a ver la diferencia. Esta es la diferencia entre justicia propia y la justicia imputada. El mayor dice, nunca más da un cabrito. Y eso viene siendo más bien como una teología de contrato. Yo obedezco y tú me pagas. La respuesta del Padre, lo que nos está exponiendo es el pacto de gracia que le dice, tú siempre estarás conmigo, tú siempre estás conmigo. Los pactos de Dios no son irreversibles. Nosotros no somos aceptados en el reino de Dios porque sabemos hablar más bonito o porque somos mejorcitos que otros. Somos aceptados por la obra perfecta de Cristo que es imputada en nosotros. No hay otra manera. Yo he estado en esa silla de estar pidiendo el cabrito cuando el Padre me ofrecía toda la herencia ya dada. Esta herencia es solo por Cristo, porque el becerro no se mató por los méritos del Hijo. Fue el Padre quien lo quiso ofrecer. Ese sacrificio lo ofreció el Padre. Nosotros podemos entrar a esta fiesta, iglesia, solo porque la muerte de Jesucristo sustituye la nuestra. Y eso fue lo que hizo nuestro Padre perfecto. Él ofreció el Cordero que quitaba el pecado del mundo y lo sigue quitando. El regalo más grande que podemos tener de un Padre. Y no solo nos perdonó, no queda ahí, nos adoptó como sus hijos. Y esta es la verdad que nos enseña la palabra de Dios. El Padre le dice, mis cosas son tuyas. No fue solo perdonado, en ese momento ya era heredero y no lo sabía. Ya todo lo tenía. La doctrina de la adopción nos enseña que el creyente no es solo declarado justo, es recibido en la familia de Dios con todos los derechos en el momento que cree en Jesucristo. Y hay un detalle que podemos ver, en el hijo mayor, y nosotros podemos caer en eso. Lo estaba repasando esta mañana y se me vino a la mente, porque el hijo mayor, él estaba allá en la casa, pero vivía como un jornalero. Estoy hablando de ese servicio constante, pero sin el deleite de su padre, sin el deleite de estar cerca de su padre, sin gozarse de que estaba ante la presencia de su padre. Y muchas veces podemos caer nosotros como iglesia en eso. La palabra de Dios nos enseña que la salvación y la vida eterna son un regalo de Dios. Pero Dios siempre nos llama a un arrepentimiento.
Y ese arrepentimiento es un don que viene de Dios. Es cuando Dios nos permite cambiar la dirección de nuestras vidas y nos llama hacia Él. Eso es el arrepentimiento. Hechos 3:19 dice: por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. El arrepentimiento que Dios nos ofrece, que nos ofreció en un momento y sigue ofreciendo hasta el día de hoy, es un arrepentimiento porque hay fiesta, hay alabanza, hay gozo en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Cuando tú te arrepentiste hubo una fiesta y nos espera una fiesta. Y Dios nos llama a ese arrepentimiento. ¿Con cuál de los dos hijos nos identificamos hoy? Yo me puedo identificar con los dos en otros tiempos, con los dos. Porque mi padre me llamaba y salió y me buscó. Y la evidencia no es la sabiduría que puede haber dentro de una cabeza. La evidencia es un corazón dispuesto a servirle para su gloria. La evidencia de Dios en nuestras vidas es el regalo más hermoso que nos puede haber dado nuestro Padre. Tenemos amor por la gente, lo amamos a Él. El mundo no lo ama. El mundo no quiere saber de Él. El mundo quiere correr fuera de Él, lejos. Pero aquí estamos los que estamos y queremos conocerlo. Y ese milagro lo hizo Dios en nuestro corazón. Así que les voy a invitar que nos pongamos de pie. En este día, Día de Padres, iglesia, le quiero dar las gracias al pastor Daniel Rodríguez por haberme invitado a compartir la palabra y le quiero dar las gracias a ustedes por haber venido. Pero quiero que oremos, quiero que le pidamos a Dios sinceramente, con nuestro corazón y nuestra mente conectada con Él, que nos perdone. Así que Padre, en el nombre de Jesús te pido perdón. Padre, yo te pido perdón en este día. Padre, nosotros reconocemos que como el hijo menor, pues muchas veces nosotros en otros tiempos nos hemos alejado de tu casa, Padre, buscando nuestra propia voluntad, Padre, despreciando tus bendiciones, Señor. Padre, perdónanos, Padre. Confesamos que hemos pecado contra el cielo y contra ti, Señor, y ninguno somos dignos de llamarnos tus hijos. Pero tú fuiste tan bueno y nos llamaste, Señor, para volver a ti. Gracias, Padre. Gracias, Santo Señor. Porque aun cuando nosotros estábamos lejos, Padre, nos miraste con compasión, Señor. Y corriste a nuestro encuentro y nos salvaste, Señor. Gracias por abrazarnos con tu gracia, Padre. Gracias por abrazarnos con tu perdón, mi Dios. Gracias por habernos limpiado, Padre. Gracias por la celebración eterna que tienes en el reino de los cielos para los que creemos en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir disfrutando de tu gracia, de tu misericordia y alegrarnos y alabarte cada vez que salvas a uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, toda la gloria y la honra es tuya, Señor. Amén.